Seguimos recorriendo la región latinoamericana. Nos detenemos ahora en Ecuador. César García Vélez actualiza la situación post-aluvión. César, ¿cómo estás? Te escucho. Gracias, Andy. Muy buenas tardes, Latinoamérica. Estamos acá en el COE Metropolitano que está activo a propósito de esta emergencia que tuvo lugar el día martes, este aluvión en el sector de La Gasca. Vamos a continuación a conversar qué pasó, por qué ocurrió, cómo se está trabajando para poder superar esto y sobre todo prevenir a futuro que eventos similares se puedan repetir. Como tú ves aquí, se tiene un monitoreo constante, 24 horas, está trabajando el equipo para poder conocer cuál es la situación de las distintas quebradas que hay en la capital de los ecuatorianos. Invitamos de inmediato a Patricia Carrillo, ella es directora metropolitana de gestión de riesgos, quien nos va a dar datos desde el orden técnico de cómo se está operando en este instante. Gracias, Patricia. Primero, preguntar, ¿por qué pasó lo del pasado día martes? ¿Es previsible o hay situaciones que, a pesar de cualquier cosa que se pueda hacer, estas situaciones terminan sobrepasando la capacidad de las personas, sobre todo que hacen gestión de riesgos? Claro. Buenas tardes con todas, con todos. Efectivamente, ¿qué es lo que nos pasó el día martes? El día martes hubo un incremento de precipitaciones bastante considerables en las estaciones hidrometeorológicas. Pudimos medir un incremento en la Rumipamba, llegamos a medir 113.7 milímetros que nos llovió. Eso es una gran cantidad para lo que se había tenido en relación a lo que llovió en los 3 días anteriores al aluvión del 31 de enero del 2022. Entonces ahí tenemos un porcentaje, un cálculo que tuvimos. ¿Llovió más que lo que pasó en el 2022? Llovió más de lo que llovió un 55% más de lo que llovió en el 2022 como tal. Sin embargo, haciendo relación con un tema de las afectaciones, hay que diferenciar dos temas. La parte natural de la emergencia son las lluvias y sobre aquello no podemos tener control alguno. Sobre el factor antrópico, que es todos los elementos expuestos que tenemos por donde se conduce, por donde impacta este tema de lluvias, se puede predecir, pero hay niveles, factores y subfactores que nos llevan a tener lo que tuvimos acá. Un tema, te voy a explicar de las 3 quebradas comprometidas que tuvimos el día martes. Por un lado tenemos en el tejado, en la quebrada del tejado tenemos 2 estructuras de captación, la más liviana que está cercana a donde fue el embolamiento y la más alta que tiene una capacidad de 2.500 metros cúbicos. En la más alta está todavía agua represada y estamos ahora haciendo una descarga más controlada. Sin embargo, esto arrasa y en la piscina que le sigue y tiene como soporte es la más pequeña que está más visible a la parte urbana de la ciudad. ¿Sí? En esta descarga, en este incremento de precipitaciones, lo que tuvimos es mayor cantidad de agua y menos cantidad de sedimentos. Y eso es muy importante, porque lo que ocasiona daño es el sedimento que viene arrastrando con la fuerza de la precipitación. El lodo, piedras, palos, vegetación muerta, todo lo que antrópicamente también arrojamos a las quebradas. Entonces esto se convierte como en el bulto más fuerte y donde coge esta intensidad para el golpe hacia las viviendas, hacia las vías mismas como tal que tenemos. En el sector de Rumipamba tenemos también 2 estructuras de captación. Ahí la estructura de Rumipamba es la más grande que tiene Quito, es la quebrada con más importancia como tal en dimensión y en proporción. Y en la parte de abajo, que se le conoce Rumipamba Ute, también tenemos otra estructura. Entonces hay un sistema de estructuras de captación de agua, lluvias de las quebradas que tiene. Ahora, una pregunta con respecto a las consecuencias de esto. ¿Nos podemos tener en este momento la actualización de cuántas personas afectadas hubo, fallecidos? Claro, con gusto. Afectaciones hubo únicamente en la parte del tejado. En Rumipamba y en La Pulida no hemos tenido afectaciones, tuvimos las alertas que las represas llegaban como a su mayor capacidad, no hubo desbordes de ninguna de aquellas. Tuvimos la alerta que se va como a represar. Están siendo controladas, en La Pulida ya no tenemos nada, hay una limpieza de escombros por terminar y en Rumipamba se está haciendo un tema de un flujo del agua controlado. Nos quedamos con la problemática del tejado. En la problemática del tejado tenemos 10 familias calificadas como damnificadas. Esto significa que las familias perdieron sus medios de vida, su vivienda en algunos casos, en otras afectaciones, bueno, muy poco tuvimos acá en el tema de salud o en el tema de
de vidas como tal. Sin embargo, tenemos 10 familias damnificadas, una persona fallecida y tenemos nosotros 56 familias afectadas en diferente dimensión, afectadas considerando desde que el lodo entró a sus casas hasta las afectaciones que menciono que se quedó sin su medio de vida porque en algunos lugares había una vecina que hacía artesanías, entonces su medio de vida directo pues fue perdido como tal. Evidentemente no es un trabajo fácil el tema de la gestión de riesgos, pero ¿se puede vaticinar con lo que estamos viendo en este momento si vuelve a llover con la misma intensidad de, por ejemplo, el día martes, puede darse otra emergencia similar o de acuerdo a las obras que se están haciendo en este instante es suficiente para poder evitar que algo así vuelva a ocurrir y poner en riesgo a la ciudadanía que está ahí, que a propósito tiene que estar capacitada para saber reaccionar? Depende mucho de los factores. La gestión de riesgos no se hace sola desde el municipio, se hace de una manera sistémica. Sistémica significa todas las instituciones públicas, privadas, comunidad, institucionalidad, ¿sí? La ciudadanía tiene una gran corresponsabilidad. ¿Sí? Desde que históricamente decidimos asentarnos al filo del río porque ese es un factor de desarrollo, estamos ocasionando e incrementando el riesgo. Desde la parte institucional, ¿qué hacemos para ir como mitigando el riesgo que ya existe? Sí es necesario evaluar toda esta parte y dimensionar la capacidad que tenemos de estas piscinas para hacer obras complementarias en el camino y en el circuito de estas obras, pero también necesitamos la corresponsabilidad de nuestra ciudadanía. Yo llevo ejecutando el plan de acciones de mitigación de limpiezas en quebradas desde el mes de octubre y hemos encontrado en las quebradas refrigeradoras, llantas, colchones, camas y todo lo que podamos, lo que no sabemos cómo deshacernos de nuestros hogares, lo arrojamos en la quebrada. Y a la final, cuando hay un incremento de precipitaciones, es lo que colabora para que los daños sean mayores. Entonces eso también es una corresponsabilidad del ciudadano, de la ciudadana, que no lo debemos hacer. A la quebrada se le cuide, se le... ¿Se prevé inversión para obras que permitan a futuro generar un sistema mucho más seguro? Sí, claro que sí. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene la empresa pública, la empresa metropolitana pública de agua saneamiento, y esta es la empresa que tiene su inversión transversalizado para mejorar las condiciones en todo lo que se haga necesario para mejorar esta infraestructura como tal. De aquí entramos en un proceso de evaluación de todo el evento que se ha dado. Primero, evaluar el plan de eventos climáticos, cómo nos fue con su implementación, y segundo, el tema de evaluar el funcionamiento de estas estructuras con proyecciones climáticas, que lo veníamos haciendo, pero hay que ver, tenemos un incremento de estas mismas proyecciones y en función de aquello el cálculo a ver si necesitamos más infraestructura como tal. Gracias, Patricia, por todo el detalle de lo que se está haciendo. Hay una dura tarea por hacer. Históricamente, como lo decía Patricia, nos asentamos mal. Quito no debió haber estado instalado en donde está. Tenemos una gran montaña que es testigo de todo lo que pasa acá, el volcán Pichincha, las laderas del Pichincha, y sobre quebradas que se rellenaron, muchas veces se construyó. Ahora estamos afrontando las consecuencias de esa falta de planificación histórica, y la gente tiene que tener conciencia también y prepararse para poder en las zonas de riesgo fundamentalmente tener esa capacidad de reacción. El municipio está haciendo el trabajo, hay obras que quedan pendientes, que ya no están rindiendo los efectos que se necesita, y por ello, como ustedes acaban de escuchar, es importante lo que se puede invertir para evitar que una situación similar a la del 2022 que cobró 48 vidas termine replicándose, o situaciones como la que vivimos el pasado día martes. El informe, Andy. Nos vemos más adelante con DNews desde Ecuador. Impresionante y bastante interesante, ¿no? El precio que se paga para la jornada de hoy es bastante alto. Te agradecemos, César García Vélez, y que valgan, por supuesto, las alertas en los próximos días. Tengan buen día.